Bueno, hemos llegado a la clase esperada, variables. ¿Qué son las variables en Java? Las variables son espacios de memoria en el que se guarda un determinado valor. Aquí estaremos analizando las variables, los tipos de variables y los tipos de datos de las variables. Tipos de variables. ¿Qué tipo de variables tenemos en Java? Tenemos 3 tipos según unos autores, pero según la documentación oficial de Java tenemos 4. Las variables de instancia, las variables de clase, las variables locales y los parámetros. Los parámetros son aquellos valores que se colocan en los métodos, en los constructores, y nosotros hemos visto el método de arranque que tiene ese array de string con el nombre de la variable args. Ese es un parámetro, pero también es una variable, o más bien el parámetro es una variable. Por otro lado, las variables de instancia y las variables de clase las podemos agrupar como campos. ¿Por qué? Porque estas son objetos que guardan su valor en campos, solo que las variables de instancia lo hacen en campos no estáticos y las variables de clase lo hacen en campos estáticos, o más conocidos como static fields. Y por último, las variables locales. ¿Qué son las variables locales? Pues son aquellas variables que se crean dentro de métodos y tienen vida solo dentro de esos métodos. Nosotros podemos tener en una clase varios métodos, método A, método B, método C, y dentro del método A creamos una variable y la inicializamos dentro de ese método y la utilizamos solamente en ese método. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos invocar esa variable desde el método B, la variable que creamos en el método A, no va a ser posible, se nos generaría un error de compilación. Y por eso el nombre de variables locales, porque son locales en los métodos. Hasta aquí muy bien, entonces repasemos lo que llevamos hasta ahora entre esta y las anteriores clases. Entonces ya sabemos que es una variable, que la variable es solo el nombre que se le da a una ubicación en la memoria. ¿Cómo entienden eso? Tenemos un espacio reservado en la memoria RAM y a ese espacio le estamos dando un nombre. Ese nombre es la variable. Por otro lado, las variables tienen estructura, cuentan con el tipo de dato, cuentan con el nombre, que es lo que acabamos de hablar, el nombre que se le da, pero también tiene un valor. Y en clases anteriores hablamos de que ese valor, esos valores que se le dan explícitos en el código a las variables o a las constantes, se llaman literales. Aquí tenemos un ejemplo de una declaración de variable, declaración e inicialización. Entonces declaramos la variable con el tipo de dato, que es lo que tenemos a la izquierda, con el nombre de la variable. Podemos cerrar ahí la instrucción con un punto y coma y simplemente la hemos declarado, pero también en la misma línea la podemos declarar e inicializar. En este caso lo estamos declarando e inicializando con el valor 75, un literal de tipo decimal o numérico. Bueno, hemos hablado bastante de los tipos de datos que toman las variables, pero ¿por qué eso? Pues eso es muy sencillo. Java es un lenguaje tipado. Eso quiere decir que cada vez que declaremos una variable debemos darle un tipo de dato. No podemos hacerlo como en otros lenguajes que simplemente declaramos un nombre y eso toma un valor any, cualquiera. No, acá es entero, es real, es cadena de caracteres o cualquier otro tipo. Listo, hasta ahora tenemos lo que es la teoría de las variables. Variables, tipos de variables. Ahora vámonos al código para que ustedes puedan comprender mejor lo que hemos explicado hasta el momento. Aquí voy a crear una clase de estudiantes con la estructura que ya conocemos, la clase. Dentro de la clase tenemos el main, que es el método de arranque, el array de string, que es el parámetro que se le pasa al método main, y de momento lo vamos a dejar vacío. Entonces llamaremos aquí un método que ya lo vamos a construir. Ahora pues construyamos un método que puede ser la edad de los estudiantes, ¿sí? Student age, y definamos aquí un par de variables locales. Vamos a definir tres ejemplos para poder explicar, solamente a manera de información. Un int, que sería A,
un float que sería B, y un double que sería C. Estos son variables locales o de métodos. ¿Qué quiere decir eso? Que estas tres variables solo podrán ser utilizadas dentro del método de edad de estudiantes, por fuera del no. Listo, ahora vamos al ejemplo real. Colocamos la edad, vamos a asignarle un valor inicial, 0, está bien. Otra variable float, la altura, y ya tenemos dos atributos. Estas variables locales son los atributos de la persona, que podrán ser utilizadas dentro del mismo método. Entonces le sumamos 25 a la variable que ya tenemos, que estaba en 0, o sea que la persona quedaría con edad de 25. Esto es que estamos haciendo aquí, es darle un nuevo valor a la variable. Ahora imprimamos lo que tiene cada variable, la variable de edad y la variable de altura, y observemos el funcionamiento de las variables locales. La edad del estudiante es D, y aquí colocamos el nombre de la variable edad, por otro lado el nombre de la variable altura. Ahora pasemos a ejecutar por consola lo mismo. Java C, nombre de la clase .java, compila correctamente. Ahora ejecutamos el programa y la edad del estudiante es de 25 y mide 1.7. Hasta ahí todo perfecto. Entonces ahora hagamos una prueba de algo que no es válido, no es correcto hacerlo. Vamos a traernos una de las variables, la vamos a invocar desde el método main, y esto fallaría, en tiempo de compilación fallaría. O sea, no es correcto hacer esta implementación. ¿Por qué? Porque estas variables locales no pueden ser vistas de ninguna otra parte, ni siquiera desde el método main. Hasta aquí ya tenemos el ejemplo de un caso donde no compilaría el código. Vamos a guardarlo y hagamos la prueba para corroborar lo que les estoy diciendo. Nos traemos la consola y nuevamente Java C, ejecutamos y efectivamente falla sobre la línea que les estoy indicando, línea número 5. Entonces vamos a comentar esto. Este // es los comentarios que tenemos dentro del código, ¿no? Y ahí vemos que efectivamente nuestro código vuelve a compilar con normalidad. Ahora vámonos con un segundo código donde estaremos explicando la otra parte, que son las variables no estáticas y las estáticas. Las variables no estáticas no quiere decir que sean dinámicas, no se confundan con eso. Podemos denominarlas no estáticas o distancia, y variables estáticas o de clases. Esos son los nombres que se le dan, y ya vamos a comprender en esta ocasión, en estos momentos vamos a estar comprendiendo por qué. Lo mismo, en este caso creamos una clase empleados bajo las estructuras conocidas, el método main. Aquí primero accederemos pues a lo que son las variables, a los dos tipos de variables que vamos a explicar, las de instancias y clases, pero antes pues definamos cada caso, ¿no? Dos ejemplos. Vamos a definir una variable estática y una variable no estática. Iniciemos primero con la variable estática. La variable estática pues va a tener la palabra reservada static, y ya con eso vamos a identificar que esta variable es estática o de la clase. Y en este caso pues definimos una variable llamada salario, que por defecto tiene el valor de 4000. Ahora definamos una variable no estática que no llevaría la palabra static, simplemente el public, el tipo, que en este caso es string, el nombre de la variable, que en este caso pues es nombre pero de la persona. Vamos a poner por defecto, bueno, quitémosle defecto, dejémoslo sin el valor por defecto. Aquí ya tenemos definidas las dos formas de variables, estáticas y no estáticas. Ahora lo que queremos es crear una clase auxiliar, que en este caso la denominaré employees variables, y en esta clase simplemente tendremos estas dos variables, las dos variables que acabamos de crear de salario y nombres. Vamos a estarlas pasando a esta clase para poder hacer el ejemplo y explicar cómo acceder a las variables de tipo campo, en el caso de la variable estática, que tiene una forma, y el caso de la variable no estática, que tiene otra forma. Entonces iniciemos con la variable estática. Vamos a hacer la invocación de esta primera variable estática, que es salario. ¿Y cómo se hace? Pues lo primero que debemos saber es que utilizamos el nombre de la clase y accedemos con punto y el nombre del atributo. Así accedemos a todos los atributos que sean estáticos dentro de la clase employee variables. Esta es la forma de acceder. Punto, nombre del atributo, en este caso el atributo es salario. Listo, hasta ahí ya tenemos cómo se acceden o cómo se setean valores o cómo se interactúan con esas variables de tipo estático. También podemos hacerlo de la misma manera con las variables no estáticas o variables de distancia. Sin embargo, no es lo recomendable, ya que esta manera puede traer comportamientos indeseados. Tienen comportamientos diferentes y por tanto no se recomienda hacerlo de esa manera.
el lenguaje no te lo prohíbe, ¿sí? Es decir, si lo hacemos de esa manera como lo hicimos en la línea 5 compilaría. Sin embargo, no es la manera como se debe realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí viene un nuevo concepto: instanciar una clase. Instanciar una clase no es más que crear un objeto a partir de la clase. Es justo lo que estamos haciendo en la línea 8. Creamos una variable que se llama employee1 y esa variable es del tipo de la clase. Pero para poder instanciar necesitamos acuñar la palabra new, que es una palabra reservada del sistema que nos indica que estamos instanciando una clase. O en otras palabras muy resumidas, estamos creando un objeto a partir de la clase. A partir de esa palabra new estamos haciendo la magia. No nos preocupemos por lo demás, esto lo explicaremos más adelante. Pero ya tenemos una variable que se llama emple1 y con esa variable con punto, el nombre del atributo, ya podemos acceder a todas las variables de instancia, como es el caso de nombre. Listo, ya tenemos las dos formas de definir o de utilizar las variables de instancia y las variables de clase en este ejemplo de código. Ahora vamos a utilizar nuestro system.out.println para poder imprimir cada uno de los valores: el valor del salario, el valor del nombre. Entonces por aquí escribiremos que el empleado fulano de tal, en este caso nombre Alfonso, tiene un salario de, y el valor que tenga el salario, que por defecto fueron 4.000, pero luego le seteamos un valor de 5.000, entonces debería salirnos en pantalla el valor de 5.000. Listo. Si podemos observar dentro del println, estamos obteniendo el nombre a partir de la variable de instancia, mientras que el salario lo estamos obteniendo directamente desde la clase, y por eso estas variables se llaman variables de clase o variables estáticas. Guardemos nuestro código, employees.java, lo ejecutamos y observemos que esto funciona correctamente. Ahí compiló. Ahora ejecutemos. Quitamos la C, ejecutamos y listo. El empleado Alfonso tiene un salario de 5.000. Espero que hasta aquí todo esté muy claro. Ya declaramos un primer objeto que fue el emplo1, en donde le dimos el valor al nombre Alfonso y el salario de ese empleado es de 5.000, pero ese salario tiene una variable estática. Ahora quiero que construyamos un segundo objeto, es decir, vamos a instanciar otra vez la clase employee variables, pero lo único aquí importante es que estamos construyendo una segunda variable de esa misma clase o construyendo un segundo objeto y no se puede llamar igual. Por eso le colocamos employee2 y todo lo demás sí es exactamente igual. Esa es la estructura para poder crear objetos. Importante que el objeto que estemos creando, la variable de ese objeto, se llame diferente a todas las demás creadas. Y le vamos a dar un nombre diferente al nombre de Alfonso, que ya tiene la primera. Hasta ahí estamos. Copiamos nuevamente el out.println y nos fijamos aquí en cambiar el 2. En cuanto al salario, accedemos de la misma forma. Aquí tendremos algo bastante particular: la instancia 1 tiene su propio nombre, la instancia 2 tiene su propio nombre, pero ambas compartirán el mismo salario. ¿Por qué? Porque esa es la característica de las variables de clase o las variables estáticas. Vamos a cortar la clase aquí y continuamos en la siguiente. Espero hayan comprendido muy bien el concepto y podamos seguir adelante. Muchas gracias.